¿Y si el universo no fue creado directamente por el Dios Supremo? Entonces surge la pregunta que inquieta a iniciados y místicos desde hace milenios. ¿Quién moldeó cada estrella, cada átomo y cada fibra secreta de tu alma? Las antiguas escuelas se dividieron en dos caminos. Unas temieron al demiurgo, viéndolo como un poder imperfecto, casi hostil, que aprisiona la conciencia en la materia. Otras lo veneraron como un arquitecto divino, un artesano de luz que organiza el caos y mantiene vivo el ritmo del cosmos. Hoy, en este viaje hermético, te revelaré la visión que la alquimia y el hermetismo ofrecen sobre este enigmático ser. No el déspota oscuro que describieron algunos gnósticos, sino el arquitecto luminoso que sostiene la armonía universal y guía la evolución de la conciencia. Al final de este video entenderás de dónde surge el demiurgo, cuál es su lugar en la estructura divina, cómo participa en la creación del cosmos y por qué ha sido tan malinterpretado a lo largo de la historia. Y, sobre todo, comprenderás cómo este conocimiento transforma tu propio proceso alquímico interno, revelando que lo que ocurre en el macrocosmos también ocurre en el alma humana. Esto no es solo teoría metafísica. Es un mapa espiritual para recordar quién eres dentro del tejido sagrado de la existencia. Prepárate, hoy entrarás en uno de los misterios más antiguos y poderosos de la tradición hermética. Antes de comenzar, hermano de camino, recuerda que este espacio existe para expandir tu conciencia. Si este conocimiento resuena en tu alma, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con aquellos buscadores que también necesitan recordar su luz interior. Tu gesto sostiene esta obra y permite que más almas despierten a la verdad profunda. Y recuerda siempre la firma del mago Lumen. Que la luz de la conciencia ilumine tu obra. El gran misterio, Dios más allá del ser. En la tradición hermética, el punto de partida de toda creación no es un Dios con forma, voluntad o emociones humanas. Es el Uno, la realidad suprema, un principio absoluto que se encuentra más allá del ser, más allá del pensamiento y más allá de toda definición. El Uno no existe en sentido común, trasciende incluso la existencia, siendo la fuente silenciosa y eterna de la cual todo emana. Aquí surge la primera distinción esencial. El Uno Supremo no es el creador directo del cosmos físico. Es demasiado puro, demasiado perfecto, demasiado inmóvil para participar en el movimiento, en el tiempo o en la forma. Por eso, desde la antigüedad, los sabios se preguntaron: si lo supremo es pura quietud, entonces, ¿quién dio forma al mundo? Aquí aparece el término griego demiurgos, el artesano, el modelador, el ordenador. No es un Dios supremo, sino una mente creadora intermediaria que organiza la materia, establece proporciones y imprime inteligencia en el cosmos. Esta división no implica dualidad ni conflicto. Según el hermetismo, el Uno se manifiesta a través de mediadores luminosos, niveles de conciencia que actúan como puentes entre lo absoluto y lo manifestado. El cosmos, por tanto, no nace de un acto emocional o antropomórfico, sino de un proceso sutil en el que la luz divina fluye hacia distintos niveles hasta llegar al mundo material. El valor espiritual de esta visao es profundo. Comprender que el Uno no desciende ni se mueve. Permanece en su eternidad, mientras que sus emanaciones, entre ellas el demiurgo, actúan como inteligencias ordenadoras que hacen posible la existencia tal como la conocemos. Así, el universo no es un accidente. Es una obra viviente, formada por mentes luminosas que operan en perfecta armonía con la fuente suprema. El problema antiguo: un Dios bueno o un artesano limitado. Desde los primeros albores del pensamiento occidental, una pregunta inquietante ha recorrido los corredores de la filosofía y de la espiritualidad. ¿Quién es realmente el arquitecto del universo? ¿Un Dios perfecto, luminoso y benevolente, o un artesano limitado que solo consiguió moldear la materia con las herramientas que tenía? Para comprender esta tensión, es necesario recorrer una breve línea histórica. Platón fue uno de los primeros en presentar al demiurgo como un artesano inteligente que ordena el caos según modelos eternos. Para él, este creador no era maligno, era un mediador entre lo eterno y lo material. Los estoicos, por su parte, imaginaron un logos ardiente, una razón divina que impregna todas las cosas. Para ellos, el cosmos es un ser vivo y perfecto, regido por un fuego sagrado que se renueva eternamente. Esta visa luminosa influenciaría profundamente el hermetismo. Pero,
con el paso del tiempo, surgieron perspectivas mucho más sombrías. Entre los gnósticos setianos, el demiurgo se transformó en una entidad arrogante, llamada Yaldabaoth, un ser que se creía el único Dios, aunque no pasaba de ser una criatura ignorante surgida de un accidente cósmico. Para ellos, el mundo material era una prisión para el alma, un laberinto denso creado por un falso Dios. En cambio, los hermetistas defendían una visión radicalmente distinta. El universo es un templo perfecto, una obra sagrada diseñada para despertar la conciencia divina dentro del ser humano. El mundo no es un castigo, es un laboratorio alquímico. De esta divergencia surge el misterio central. El cosmos es una jaula que debemos abandonar, o un libro divino que debemos aprender a leer. El valor espiritual de este dilema es inmenso. Porque, dependiendo de cómo entendamos al Creador, cambia completamente cómo entendemos la existencia, el alma y el sentido del sufrimiento. Si el arquitecto es imperfecto, la vida es un error. Si el arquitecto es luminoso, la vida es un camino iniciático. Nacimiento del hermetismo, el sendero de luz egipcio-Grecia. Para comprender al demiurgo hermético, primero debemos remontarnos al origen del propio hermetismo, una tradición nacida en la intersección sagrada entre el conocimiento sacerdotal egipcio y la mente filosófica griega. No era un sistema rígido ni una religión formal, era un método de salvación interna, un mapa para guiar la conciencia humana de regreso a su fuente divina. En Egipto, durante milenios, los sacerdotes custodiaron el conocimiento sobre la estructura invisible del cosmos, la circulación del Ka, la bahía y las energías solares. Cuando este conocimiento se fusionó con la sofisticación intelectual del mundo helenístico, surgió una síntesis extraordinaria, los textos herméticos, atribuidos a Hermes Trimegisto, el Gran Tres. Para los hermetistas, la clave de toda transformación espiritual reside en el nous, la mente superior. No se trata del pensamiento racional, sino de la capacidad de ver con los ojos del espíritu. Solo cuando el nous despierta podemos comprender el verdadero orden del cosmos y redescubrir la divina centella que se esconde en nuestro interior. En esta visión, el ser humano es mucho más que carne e historia personal, es un Dios dormido, velado por la materia, las pasiones y la ignorancia. El cuerpo no es un castigo, es una herramienta alquímica. La materia no es el enemigo, es el velo necesario que permite el despertar. El hermetismo nace, por tanto, como una respuesta luminosa a una pregunta eterna. ¿Cómo puede el alma recordar a alguien, incluso viviendo en un mundo denso y cambiante? Esta tradición enseña que todo el cosmos es una escalera, un proceso pedagógico. Cada experiencia, cada emoción y cada desafío actúa como un símbolo que invita al ser humano a recuperar sus orígenes estelares. En este contexto, emerge una comprensión completamente diferente del demiurgo. Para los hermetistas, no es un tirano ignorante ni un dios accidental, es un artífice de la luz, responsable de crear un universo ordenado que permite al hombre redescubrir su propia divinidad. Por lo tanto, antes de interpretar al demiurgo hermético, es esencial comprender el nacimiento de este camino de sabiduría que ve el cosmos no como una prisión, sino como una oportunidad para el despertar. El dios hermético, la mente luminosa que todos abrazan. En el corazón del hermetismo resplandece una profunda verdad: el Uno, la fuente absoluta, no es una divinidad antropomórfica ni una figura paternal con emociones humanas. Es la mente infinita, el principio silencioso y eterno del que emana toda forma de inteligencia. De él surge el nous, la mente superior que anima y ordena el cosmos. Esta mente, en primer lugar, no piensa como nosotros pensamos en los demás, tu pensamiento es creación. Tu contemplación es existencia. Tu ser es luz. Desde esta perspectiva, el universo no es un objeto separado de lo divino. Los textos herméticos afirman que el cosmos es el segundo Dios, una extensión viva de la mente original. Todo lo que existe, estrellas, minerales, animales, seres humanos, es una expresión del pensamiento divino. Por lo tanto, el hermetismo declara, nada existe fuera de la mente divina. No es una metáfora, es ontología. La realidad terrenal está inmersa en la conciencia primordial, al igual que un sueño está inmerso en la mente del soñador. La creación, desde esta perspectiva, no es un accidente ni un acto caprichoso. Es la manifestación espontánea de la esclavitud absoluta.
El uno se expande de tal manera que la conciencia puede experimentarse, conocerse y retornar a sí misma enriquecida. Todo es un círculo sagrado, emanación de experiencia-retorno. Sin embargo, hay un matiz crucial que muchos pasan por alto. El monismo no es monoteísmo. El hermetismo no proclama un solo Dios personal, sino una sola esencia, una sola mente que se despliega en infinitas formas. No eres un rey celestial, yo soy el fundamento de tu ser. No dicta, sustenta la existencia. No castiga, educa mediante símbolos, ritmos y correspondencias. Desde esta perspectiva, la divinidad no está allá arriba, separada del mundo. Está en todas partes, incluso en lo que parece caótico, doloroso o incomprensible. Todo lo que existe forma parte del movimiento de la mente que aprende de sí misma. Por lo tanto, el Dios hermético no es un personaje, es un estado de conciencia. Un llamado para que el ser humano descubra en sí mismo la chispa del uno y despierte a su propia naturaleza eterna. ¿Existe un demiurgo en el hermetismo? El debate interno. En los textos herméticos existe un profundo debate que ha desconcertado a los estudiosos durante siglos. ¿No existe un demiurgo en el hermetismo? A primera vista, los escritos parecen contradictorios. Algunos pasajes niegan radicalmente la existencia de un creador intermedio. Argumentan que si uno de los creadores, un Dios supremo y un artesano cósmico subordinado, surgiera una capacidad capaz de destruir la armonía universal. La perfección del cosmos sería imposible si voluntades distintas intentaran gobernarlo. Otros textos, sin embargo, solo mencionan una figura intermedia, el Logos solar, una inteligencia luminosa que transmite, ordena y organiza la energía divina en la materia. Este Logos sería el puente entre el uno y el mundo sensible, responsable de establecer el ritmo y la geometría de la creación. Entonces, ¿cómo es posible que existan estas divergencias dentro de la misma tradición? La respuesta está en la naturaleza iniciática del hermetismo. Los textos no fueron escritos para el público en general, sino para discípulos en diferentes grados de despertar. Cada libro, cada diálogo y cada metáfora funciona como una tapadera, revelando un aspecto de la verdad según la madurez espiritual del lector. Por lo tanto, cuando un texto afirma que hay un solo Dios, no niega el logos, enseña al principiante que no hay otra fuente que el uno. Cuando otro texto describe al demiurgo como un principio luminoso, no contradice al primero, solo revela la mecánica interna mediante la cual la mente infinita se proyecta en las formas. El hermetismo no se preocupa por crear definiciones rígidas, se preocupa por transformar la conciencia. Por lo tanto, utiliza lenguaje velado, símbolos, paradojas y niveles de significado altísimos. De hecho, la propia tradición resume este principio en una frase alquímica fundamental. La verdad se revela por grados, no por definiciones. El motor de búsqueda que lee texto superficialmente encuentra confusión. El iniciado que aprende a ver con el nous encuentra coherencia. Porque comprende que el uno es la fuente, el logos es su expresión ordenadora y el cosmos es el fruto vivo de este movimiento eterno. Así, el debate sobre el demiurgo hermético no es un problema, es una puerta. Una invitación para que el discípulo comprenda que la realidad no se puede explicar, se experimenta. Y que existen diferentes niveles de verdad para guiar al alma desde la ignorancia hasta la plena conciencia luminosa. El demiurgo solar, el logos creador de armonía. En el centro de la cosmología hermética existe una figura que no es un dios separado ni un tirano celeste, sino un principio luminoso, el demiurgo solar, el logos que irradia orden sobre el universo. No es el sol físico que vemos en el cielo, sino el sol espiritual, la mente radiante que actúa como puente entre el uno infinito y el cosmos manifestado. Los textos herméticos describen este logos como el Hijo luminoso, la primera emanación consciente del uno. Su existencia responde a un propósito, permitir que lo inmutable se manifieste en movimiento, que la quietud absoluta origine un universo vivo. A este demiurgo solar se le atribuyen funciones sagradas y precisas. Uno ordena el caos primordial. Antes del cosmos, existía un estado indiferenciado, una sustancia sutil sin forma. El logos introduce, estructura, separa, define, organiza. El caos se vuelve cosmos. 2. Imprime ritmo, matemática y proporción. No es un creador que actúa por capricho,
sino un arquitecto que trabaja mediante leyes, números, frecuencias y geometrías sagradas. Por eso, las constelaciones tienen medidas, los ciclos tienen armonía y la vida tiene patrón. 3. Armoniza los 7 cielos y las fuerzas planetarias. Según el hermetismo, las inteligencias planetarias son potencias vivas. El demiurgo solar coordina estas fuerzas, asegurando que cada esfera cumpla su papel dentro del gran organismo cósmico. 4. Mantiene la conexión entre el uno y el cosmos. El logos actúa como el eje divino, el canal por el cual la energía del uno se derrama continuamente sobre la creación. Sin él, el universo se desligaría de su origen y colapsaría en oscuridad. Por eso se dice que el cosmos es una obra bella, ordenada y viva. Cada parte respira en relación con el todo. Nada está aislado. Todo responde a una música silenciosa cuyo maestro es el demiurgo solar. Muchos hermetistas establecen paralelos simbólicos con el concepto del Cristo Logos antiguo, no en sentido dogmático, sino como semejanza arquetípica. Ambas figuras representan una mente divina que ordena, ilumina y guía la ascensión espiritual. Ambas operan como puentes entre lo eterno y lo temporal. Ambas encarnan la idea de una inteligencia radiante que estructura la realidad de manera compasiva y justa. Dentro del hermetismo, esta comprensión lleva a un principio fundamental. Lo bueno solo puede crear lo bueno. El uno es bondad absoluta. Por eso, el demiurgo que emana de él es también bondadoso, ordenador, luminoso. El mal, desde esta visión, no tiene origen divino, surge de la ignorancia, del desequilibrio y de la desconexión del ser humano con su naturaleza superior. Comprender al demiurgo solar es comprender que el universo no es una prisión hostil, sino un templo sagrado, cuidadosamente construido para que la conciencia evolucione, recuerde y despierte. El cosmos es o campo donde la luz del uno se refleje en infinitas formas, y la tarea do buscador es aprender a verlo. Problemas textuales, interpolaciones y tradiciones mixtas. Los textos herméticos que nos han llegado no son documentos puros ni intactos. Fueron copiados, reescritos, comentados y modificados a lo largo de numerosos periodos por escribas de diferentes culturas y épocas. Por lo tanto, contienen interpolaciones, adiciones tardías, fragmentos de otras tradiciones y contradicciones internas. En resumen, o fueron editados por acrónimos. Cada copista incluyó su interpretación, sus credenciales o su explicación personal. El texto original presenta una mezcla de opiniones externas. Hay portadas que no coinciden entre sí. Algunos fragmentos reflejan el pensamiento egipcio primitivo. Otros, influencias griegas, estoicas o neoplatónicas. Y en ciertos pasajes aparecen ecos gnósticos o incluso cristianos. Hay glosas y comentarios añadidos. Se incorporaron notas marginales, notas explicativas y reflexiones de diferentes escuelas al texto original. Esto podría parecer un problema, pero para la alquimia es, de hecho, una lección profunda. Los sabios dicen que la verdad debe destilarse, así como el oro filosófico se separa de la escoria. El buscador no puede creer en todo. Necesita discernir, filtrar, purificar, comprender que pertenece al núcleo hermético y que es influencia externa. Este trabajo de discriminación es parte esencial del camino iniciático. Por lo tanto, dentro de las tradiciones espirituales, hay una advertencia importante. Cuidado con los falsos gurús herméticos que se basan en cualquier fragmento aislado para crear doctrinas rígidas o discursos manipuladores. El hermetismo auténtico no se usa para controlar, sino para liberar. El verdadero discípulo no quiere ser confundido por contradicciones textuales, porque entiende que cada cubierta contiene un símbolo, una pista, un espejo. El oro está ahí, pero requiere trabajo interior para ser revelado. Por lo tanto, los problemas del texto no son obstáculos, son filtros iniciales. Separan al curioso del buscador, al buscador del iniciado, y al iniciado del alquimista que aprende a leer con la luz del nous. El papel del demiurgo en la transformación del alquimista. En la tradición hermética, el demiurgo no es solo una figura cosmológica distante, es, sobre todo, un arquetipo del trabajo interior. Representa el modelo universal de la artesanía divina, aquella que organiza, da forma y llena de luz todo lo que toca. Para el alquimista, esto significa algo crucial: la creación del universo es el reflejo de la creación del alma.
En el hermetismo, la llamada gran obra no consiste en fabricar oro físico, sino en reproducir conscientemente, dentro de ella, el mismo proceso que el demiurgo llevó a cabo en el cosmos. Cada fase del trabajo alquímico corresponde a una función del logos creador. Por lo tanto, comprender al demiurgo no es un ejercicio intelectual, es un mapa para su despertar. El hermetismo describe 3 funciones sagradas que el artesano divino realiza al inicio de la creación, y que el adepto debe imitar en su propio proceso de transformación. 1. Ordenar el caos, purificación emocional y mental. Antes de la manifestación, existe un estado primordial sin forma. Este caos no es malo, simplemente estás desordenado, sin dirección. El demiurgo introduce estructura, ritmo y armonía. En el trabajo interior, este paso corresponde a la purificación. Aclarar las emociones densas. Apaciguar la mente dispersa. Romper los hábitos automáticos. Disolver las sombras que distorsionan la percepción. Ordenar el caos interior es crear espacio para la luz. Sin esta etapa, nada se puede construir, el alquimista permanece prisionero de sus pasiones y condicionamientos. 2. Dar forma, crear propósito e identidad espiritual. Una vez ordenada la sustancia primordial, el demiurgo modela, define y estructura el cosmos. Nada sucede por casualidad, todo responde a una geometría esencial. Del mismo modo, el adepto necesita moldear su vida interior. Establecer un propósito elevado. Encarnar una identidad espiritual consciente. Decidir cómo será dentro del universo. Modelar su energía según la verdad de su nous. Aquí, el alquimista deja de ser una masa informe de deseos y miedos, y se convierte en un ser intencional, capaz de dirigir su fuerza vital. Dar forma al alma es elegir tu propio destino. 3. Iluminar, ascender al nous. En la fase final de la creación, el demiurgo insufla luz, conciencia e inteligencia en la obra cósmica. El universo se comprende desde dentro, cada parte recibe la chispa divina. Lo mismo ocurre en el trabajo interior. Cuando el adepto ordena y moldea su mundo interior, abre el camino a la iluminación, la ascensión progresiva a la mente superior. Aquí, la conciencia se expande, la percepción se purifica y el ser humano recuerda su origen en el uno. Iluminar es permitir que el alma brille como un microcosmos consciente. La obra del demiurgo como espejo de la obra del alquimista. Todo el proceso alquímico se resume en un principio hermético esencial. Lo que el demiurgo hace en el cosmos, tú lo haces en tu alma. Así como el artesano divino transforma el caos en cosmos, el adepto transforma el caos interior en un templo viviente de conciencia. Así como el demiurgo mantiene la armonía del cielo, el alquimista aprende a armonizar sus pensamientos, emociones e instintos. Y así como el logos ilumina la creación con la luz del uno, el buscador ilumina su camino con la luz de su esencia divina. Comprender este arquetipo significa comprender que la verdadera alquimia no es externa, sino interna. La creación del universo es solo la primera gran obra. La segunda, y la más importante, es la que ocurre en tu interior. El cosmos como templo, la visión hermética se abre al gnosticismo. Para los hermetistas, el cosmos no es un error, ni una trampa, ni una prisión diseñada para mantener el alma en la ignorancia. Al contrario, el universo es bueno, bello y sagrado, una obra de inteligencia viva que expresa la bondad del uno en cada una de sus formas. En este contexto, el cuerpo humano también es un castigo, es un instrumento iniciático, un vehículo cuidadosamente modelado para que la chispa divina pueda experimentar, recordar, aprender y ascender. La materia no es enemiga del espíritu, es su escenario de manifestación. Las fuerzas planetarias, que muchas corrientes gnósticas interpretan como arcontes hostiles o vampíricos, en el hermetismo, son inteligencias armoniosas, poderes cósmicos que mantienen el orden, las matemáticas, los ritmos y los ciclos del universo. Difíciles de aprisionar, regulan el movimiento de la vida, permiten la evolución y establecen el equilibrio entre todas las cosas. Aquí se revela la diferencia fundamental. Gnosticismo. El mundo es una prisión. La materia es corrupción. El objetivo es escapar del cosmos. Hermeticismo. El mundo es un templo viviente. La materia es un libro sagrado. El objetivo es transfigurar la existencia desde dentro. Para los hermetistas, la encarnación no es un castigo, es una oportunidad brillante. El ser humano desciende para recordar y regresa para ascender transformado, llevándose consigo la experiencia, la sabiduría y la luz acumulada.
Este punto no es solo filosófico, tiene un valor espiritual concreto: recuperar la visión sagrada de la existencia. Volver a ver el universo como una obra divina nos reconecta con el propósito, la reverencia y la responsabilidad de cuidar la vida en todas sus formas. Cuando el buscador comprende que no está atrapado, sino solo invitado, su relación con el mundo cambia por completo. El cosmos deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. La materia deja de ser un peso y se convierte en un símbolo. Y la experiencia humana deja de ser sufrimiento y se convierte en camino. ¿Qué significa realmente Demiurgo para tu vida hoy? Tras toda esta exploración, surge la pregunta esencial. ¿Qué significa el Demiurgo para ti, aquí y ahora, en tu vida cotidiana? Más que todas las mitologías y disputas filosóficas, el Demiurgo representa una verdad práctica. El poder creativo que actúa en tu interior. Así como el artesano divino organiza el caos primordial, tú organizas tu mundo interior cada día. Cada pensamiento, cada emoción y cada elección es un acto demiúrgico, moldea tu realidad, genera consecuencias, transforma tu destino. El cosmos exterior es un reflejo simbólico de tu cosmos interior. Cuando hay orden en el alma, la vida fluye con mayor armonía. Cuando hay caos interior, la realidad parece fragmentarse. Por eso los hermetistas insistían: invéntate a ti mismo y conoce el universo. La reverencia, la ética y la conciencia son el combustible de la gran obra. Son los elementos que permiten que tu poder creativo se alinee con la luz del uno y no con los impulsos inconscientes que te hunden. El mensaje práctico del hermetismo es claro. Eres un artesano del universo en miniatura. Un microcosmos capaz de reflejar, en sí mismo, la inteligencia y la belleza del macrocosmos. Comprender al Demiurgo es comprender tu propia capacidad de ordenar, moldear e iluminar tu vida. Ese es el verdadero significado de esta antigua enseñanza: despertar al creador interior. Llegamos al final de este viaje hermético, pero no al final de la obra. Has visto que el Demiurgo no es un tirano oscuro ni un enemigo del espíritu, sino el arquitecto de la luz, el modelo universal del artesano interior que moldea el cosmos y, por reflejo, tu alma. Comprender esta figura es comprender tu propio camino. Ordenar tus sombras. Moldear tu propósito. Iluminar tu conciencia con la chispa del nous. Este es el corazón del hermetismo: recordar que la inteligencia divina impregna todas las cosas y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ascender hacia ella. Los invito a seguir explorando esta antigua tradición, a estudiar sus símbolos, a meditar en sus textos y, sobre todo, a practicar la transformación interior. El hermetismo no es un conjunto de ideas, es una forma de vida. Si este mensaje les llega al alma, compartan este conocimiento, expandan la luz y continúen su camino de autodescubrimiento. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal El Mago Lumen y acompáñanos en este camino de despertar y transformación consciente. Que la luz te acompañe, siempre. Que el fuego de tu espíritu siga iluminando tu mundo.